Características de la atención plena. Pero, ¿cuáles son las características de mindfulness o atención plena? En este curso vamos a manejar 5 habilidades o características que conforman el mindfulness o la atención plena. 1. Atención en el momento presente. 2. Apertura a la experiencia, curiosidad o mente de principiante. 3. Aceptar sin juzgar. 4. Toma de perspectiva, desidentificación o descentramiento. Y por último, 5. Autocompasión. Empecemos explicando la atención en el momento presente. Atención en el momento presente. Una de nuestras facultades más importantes es la atención. Es la puerta de entrada a nuestra experiencia. Nuestra atención determina nuestras experiencias cotidianas, las relaciones con nosotros mismos y con los demás, así como la calidad de nuestras vidas. Mindfulness implica ser conscientes de nuestras experiencias, ya sean fenómenos internos como sensaciones corporales, cogniciones o emociones, o fenómenos externos como sonidos u olores. En el contexto de mindfulness, la conciencia implica 2 procesos: notar y enfocarse. Notar es únicamente detectar los fenómenos internos y del entorno. Uno puede notar los estímulos sin enfocarse en ellos. En cambio, enfocarse implica poner toda nuestra atención en algún fenómeno, de manera que se proporcione una mayor sensibilidad a dicha parte de la experiencia. Atención plena implica mejorar ambas habilidades. Durante la práctica de mindfulness, los pensamientos como narraciones, imágenes o discursos mentales pueden ser observados y contemplados, al igual que los olores o sonidos u otro estímulo del entorno. El concepto de atención utilizado en mindfulness es perceptivo y no evaluativo. Se atiende abiertamente a lo que hay, tal y como es. Estar atento y abierto a la experiencia revela lo que está ocurriendo en un momento dado de forma clara, sin la intervención de ideas, comparaciones, categorizaciones o juicios al respecto. Al romper nuestras propias barreras y poder mirar y ser conscientes de nuestras experiencias, el entrenamiento en mindfulness resulta en un mayor autoconocimiento, una mayor capacidad de distinguir claramente nuestras diferentes emociones y comprender y describir los sentimientos que experimentamos. A diferencia de la evitación experiencial, la práctica de atención plena puede promover el reconocimiento de señales precoces de la existencia de un problema, de manera que se puede identificar el problema y actuar en consecuencia oportunamente. Apertura a la experiencia, curiosidad o mente de principiante. Redescubrir el mundo externo e interno. Observar los acontecimientos como si se estuvieran experimentando por primera vez, quitando el velo de las propias ideas, prejuicios, impresiones, creencias, etc., como si ningún momento fuera igual a otro o ninguna experiencia fuera igual a otra. Este factor refleja una actitud de apertura ante la experiencia, ante sensaciones, percepciones, estados de ánimo, emociones o pensamientos, ya sean positivos o negativos. Esto incluye una curiosidad por identificar y observar los estados mentales, incluso cuando son desagradables o aversivos. La psicología budista sostiene que esta forma no evaluativa de experimentar estados mentales negativos y positivos es esencial para el desarrollo personal, el autoconocimiento y la inteligencia emocional. Aquí todos los pensamientos, sentimientos y sensaciones
son vistos como relevantes y por lo tanto merecedores de atención. La apertura hacia nuestras experiencias nos permite no sufrir tanto ante circunstancias dolorosas a través de una curiosidad amable, contemplando experiencias que, hasta ese momento, generaban en nosotros impulsos de huida, rechazo o evitación. Esta apertura a la experiencia es útil para interrumpir círculos viciosos de sentir miedo por tener miedo, de sentir enojo por tener enojo y sentir tristeza por tener tristeza. Únicamente contemplamos estos sentimientos sin añadir más peso a lo que ya es pesado para nosotros, sin añadir más pensamientos destructivos a una experiencia que de por sí ya es desagradable, sin añadir sufrimiento al dolor, únicamente observando con curiosidad. La mente de principiante de la atención plena nos permite percibir las situaciones tal y como ocurren, evitando posibles sesgos de nuestros esquemas cognitivos o formas de pensar habituales. Mindfulness, de este modo, se puede conceptualizar como un proceso de investigación y autoconocimiento que permite obtener mayor comprensión de nuestros propios pensamientos y sentimientos. Aceptar sin juzgar. Se puede decir que en este mundo existen cosas que no se pueden cambiar, como el dolor, y cosas que sí se pueden cambiar, como el sufrimiento. Pero cuando dejamos de anhelar cosas que no tenemos en el presente, dejamos de desear que las cosas fueran diferentes, no queremos escapar de cosas que tenemos en el presente, aceptamos la impermanencia, dejamos ir y cambiamos nuestra perspectiva, dejamos de luchar contra las cosas que no podemos cambiar y comenzamos a trabajar con las cosas que sí podemos cambiar. Podemos decir que, así como la apertura es no rechazar las experiencias que ocurrirán de forma inminente y acercarnos a ellas compasivamente, la aceptación es no rechazar las experiencias que ya llegaron al momento presente, es decir, cuando ya estamos inmersos en ellas. Así como la apertura es no tratar de evitar la experiencia, la aceptación es no rumiar al respecto cuando ya está ahí. Ambas nos permiten estar en el momento presente, sea placentero o doloroso. Se dice que la aceptación es percibir cada momento tal y como es, sin tratar de cambiarlo. Es recibir, dar la bienvenida y acoger la experiencia de cada momento, permaneciendo en contacto total con nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas, sin etiquetarlas negativamente mediante juicios. Para lograr la aceptación, primero es necesario abstenernos de evaluar, juzgar o calificar las experiencias como buenas o malas, correctas o incorrectas, con sentido o sin sentido. La capacidad de identificar y reconocer estas sensaciones, emociones y cogniciones sin intentar evitarlas, cambiarlas o escapar de ellas es la base de la aceptación. Cuando nos enfrentamos a una experiencia no deseada, intentaremos observarla sin juzgarla, ni criticarnos a nosotros mismos por tener dicha experiencia. No juzgar no es sinónimo de pasividad o resignación, más bien promueve una mayor adaptación ante experiencias desagradables que ya están aquí y no podemos cambiar. La aceptación es una habilidad que nos permite prestar la misma atención a todos los estímulos, independientemente
de nuestros impulsos de aferrarnos a aspectos placenteros o de escapar de aspectos desagradables de nuestra experiencia. Simplemente observamos cómo los pensamientos y sentimientos vienen y van, sin dejarnos llevar o quedar atrapados en ellos. Si nos damos cuenta de que estamos juzgando nuestras experiencias, no pasa nada. Lo importante es darnos cuenta de ello y detenernos. Tampoco nos vamos a juzgar por estarnos juzgando. Lo único que tenemos que hacer es permanecer ahí y observar el dolor de las experiencias inevitables sin intentar cambiarlo. El cambio, paradójicamente, sí ocurre, pues el sufrimiento se vuelve mucho más tolerable cuando dejamos de luchar contra el dolor de una experiencia inevitable y únicamente lo observamos y lo aceptamos tal y como es. Adoptar una postura de aceptación reduce la necesidad de evitar las experiencias inevitables. Aceptar los pensamientos y sentimientos dolorosos o desagradables puede cambiar su significado, de manera que estas experiencias se perciban de forma menos desagradable. Toma de perspectiva, desidentificación o descentramiento. La primera realización en meditación es que los fenómenos contemplados son distintos a la mente que los contempla. Este enojo no soy yo. Este dolor no soy yo. Los acontecimientos mentales son vistos simplemente como fenómenos mentales pasajeros en lugar de identificarnos con ellos y concebirlos como aspectos estáticos de nuestro yo. Por ejemplo, en estos momentos estoy enojado, pero este enojo no soy yo. La toma de perspectiva nos permite diferenciar nuestras sensaciones, sentimientos o emociones de nuestra identidad. Dejamos de identificarnos con el dolor, la depresión, la ansiedad o el miedo y simplemente los contemplamos en lugar de ser definidos por ellos. Para esta característica del mindfulness en especial, las metáforas sirven muy bien. Sirve mucho imaginar que nuestros fenómenos internos, como pensamientos, sentimientos o emociones, son simplemente el flujo de un río que va pasando. Nubes o pájaros en el cielo que se alejan hacia el horizonte. Coches que van pasando por una avenida. Imágenes que se proyectan en una pantalla de cine o como pequeñas olas en la superficie de un lago. Nosotros solamente los contemplamos a estos fenómenos internos sin identificarnos con ellos, siendo conscientes de su impermanencia. Al incrementar la capacidad de observar la actividad mental, el yo comienza a ser visto como un sistema de conceptos, imágenes, sensaciones y creencias en constante cambio. Estos agregados o construcciones del yo, eventualmente, son vistos como transitorios y fugaces. Es un flujo impermanente en lugar de algo estático. Mediante la toma de perspectiva, no solo se aprende a dar un paso atrás y observar las experiencias, la identidad comienza a ser la conciencia misma en vez de los contenidos de la conciencia. Se reemplaza el yo como contenido, el yo como nuestros pensamientos, sentimientos o emociones y contenidos de la conciencia, por el yo como observador, el yo como testigo o espectador, el yo como observador de lo que pasa en nuestra conciencia. La toma de perspectiva puede ser fácilmente confundida con un intento de desconectarse de la propia experiencia. Sin embargo, a diferencia de la desconexión o evitación experiencial, el cambio de perspectiva
permite un mayor conocimiento e interés por lo que surge momento a momento. Al tomar perspectiva, dejamos de estar inmersos en nuestra experiencia, lo cual nos proporciona mayor claridad y ver la imagen completa de lo que estamos experimentando. Se experimenta realmente lo que es, en lugar de nada más escuchar nuestro propio discurso acerca de lo que es. La toma de perspectiva permite experimentar sin sesgos y con mayor riqueza y claridad la experiencia momento a momento. Al tomar perspectiva, las personas pueden notar cómo los acontecimientos mentales no son más que pensamientos, emociones o sentimientos pasajeros en lugar de reflejos verdaderos de la realidad. Con esta toma de perspectiva, desidentificación o descentramiento, los pensamientos y las experiencias pueden verse más objetivamente. Así, uno llega a ver la ansiedad como un evento normal y natural, algo que todas las personas experimentan intermitentemente. No hay que acrecentar el problema estando ansioso por la idea de estar ansioso, sino que se puede aprender a experimentar la ansiedad con claridad y perspectiva. La práctica de mindfulness enseña a observar los pensamientos desde la distancia y a reconocer que solo son pensamientos, hechos mentales que pueden tener o no una base real. Así los pensamientos automáticos de autocrítica se convierten en hechos mentales, que deben observarse desde la neutralidad en lugar de verdades que deben creerse automáticamente. Autocompasión. Para algunos autores, la autocompasión puede estar implícitamente dentro del concepto de mindfulness o atención plena. Sin embargo, en este curso se propone un modelo donde la autocompasión es una característica clara y explícita de la atención plena. La autocompasión incorpora dos elementos más a la atención plena que van a potenciar y a brindarnos las condiciones propicias para que desarrollemos las 4 características anteriores de mindfulness. El primer elemento es la bondad hacia nosotros mismos. La autocompasión implica entender nuestras propias dificultades y ser amables y cálidos frente a nuestros fracasos, en lugar de juzgarnos con dureza y lanzarnos críticas destructivas a nosotros mismos. Es la capacidad de tratarnos con suavidad sin criticarnos en momentos de dolor, fracaso o sufrimiento. Esto no significa que no debamos mejorar y cambiar aquello que sea modificable, como actitudes, conductas y hábitos. Más bien, se trata de calmarnos, suavizarnos y cuidarnos cuando tenemos que enfrentar dolor en lugar de enojarnos y frustrarnos. Nuestro diálogo interno o relación con nosotros mismos se vuelve cariñosa y amable, en lugar de áspera, agresiva o despectiva. Esto nos permite reconocer nuestros propios problemas y carencias claramente, sin ser venenosos o destructivos, por lo que podemos hacer lo que sea necesario para ayudarnos a nosotros mismos a mejorar. La idea básica es hacer equipo con nosotros mismos cuando las cosas van mal, en lugar de atacarnos por ello. 2. Humanidad común. Ver nuestra experiencia de sufrimiento como parte de la condición humana, en lugar de sentirla como algo personal que nos aísla y que es vergonzoso. A menudo nos sentimos aislados o separados de otros al considerar nuestras dificultades o fracasos. Desde la irracional sensación de que solamente yo soy así o solamente me pasa esto a mí, a veces pensamos que nuestras dificultades son anormales o distintas a las dificultades de los demás, que algo en nosotros está mal. Esta forma de interpretar la realidad nos hace sentir solos y aislados, aumentando y manteniendo nuestro sufrimiento.
Nos olvidamos de que los fallos y la imperfección son realmente normales. La humanidad compartida, por el contrario, es reconocer la naturaleza universal del sufrimiento cuando se presentan situaciones difíciles, en lugar de sentirnos desesperadamente solos. Implica reconocer que la condición humana es imperfecta y que no estamos solos en nuestro sufrimiento. La autocompasión es diferente a sentir lástima por nosotros mismos, ya que nos damos cuenta de que toda la humanidad, al igual que nosotros, también sufre. Es ser conscientes de que el sufrimiento es una realidad básica compartida con todos los demás seres humanos del planeta, una humanidad común. Al comprender esto, nuestra postura ante el sufrimiento cambia, reconociendo que no estamos solos en eso, aceptando que es una condición natural de estar vivos. Cultivar autocompasión tiene los mismos efectos que cuando una persona nos cuida, es decir, estimula el sistema de satisfacción-relajación de la persona que recibe la compasión y nos ayuda a sentirnos seguros y tranquilos. Las 4 características anteriores de la atención plena no están planteadas para estimular directamente ningún sistema de regulación particular, más bien únicamente para desarrollar el yo observador y desengancharnos de los sistemas de amenaza y búsqueda. El trabajo de la autocompasión, por otro lado, sí es estimular directamente el sistema de satisfacción-relajación, en donde nos sentimos seguros, tranquilos y cuidados. Si una mente autocompasiva está presente en todas las características anteriores del mindfulness, por ejemplo, atender a nuestra experiencia del momento presente compasivamente, estar abiertos a dicha experiencia compasivamente, aceptar la experiencia compasivamente y tomar perspectiva compasivamente, entonces la relación que tendremos con nosotros mismos y con nuestras experiencias mantendrá actitudes y sentimientos de calidez, amabilidad y cuidado. Esta actitud cálida, amable y de cuidado hacia nosotros mismos y nuestras experiencias permite que se desarrollen y prosperen las otras 4 características de la atención plena con mucha mayor facilidad. Si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, o si bien quieres pedir informes para el curso presencial en universidades o empresas, el correo de manuel@hqr.com.mx está a tu disposición. En caso de que quieras profundizar en alguno de los temas expuestos, aquí puedes ver las referencias en las que me basé para hacer esta lección.